Bienvenidos a Virus Navigator de Final Approach en Aviation Training. Mi nombre es Harold Calderón. En el video que le tengo preparado en el día de hoy estaré hablando sobre el espacio aéreo, mejor conocido como Airspace Classification. Espero que les guste. Clasificación del espacio aéreo o Airspace Classification. Cuando hablamos de Airspace Classification o clasificación del espacio aéreo, tenemos que recalcar que es un tema un poco complicado de comprender una vez que entras en discusión, pero trataré de hacer lo mejor posible en explicarlo de una forma gráfica y sencilla. Cuando hablamos de Airspace Classification, tenemos que pensar que Airspace es el espacio que existe en una forma vertical o una forma horizontal sobre la Tierra. Ese espacio está confinado a regulaciones y certificaciones que tanto el piloto como el avión que se está tripulando tiene que estar requerido a mantenerse en esas regulaciones y certificaciones. El espacio aéreo es un espacio tridimensional. En otras palabras, tiene magnitud, dirección y profundidad. Lo que significa que de la forma que piensas un ser humano en la Tierra no es la misma forma que debes de pensar cuando estás en el espacio aéreo. Existen tres tipos de espacio aéreo: controlado, no controlado y de uso especial. Cuando hablamos de un espacio controlado, lo primero que viene a la mente que tenemos que tener claro es que todo aquel aeropuerto que tiene una torre de control funcionando es considerado controlado. Okay. Now, dentro del control airspace o espacio controlado tenemos diferentes tipos de clases. Tenemos, como podemos ver, Alpha, Bravo, Charlie, Delta and Echo. Esos son todos los 5 tipos de clases que existen bajo control airspace o el espacio controlado. Todos los pilotos y aviones que penetran este tipo de espacio aéreo están sujetos a regulaciones y certificaciones. Otra cosa, muchas personas preguntan, ¿y qué es considerado cómo sabemos si es un aeropuerto controlado? Pues en muchos de los aeropuertos que son controlados podemos darnos cuenta porque ese tipo de aeropuerto tiene un tráfico de pasajeros y un tráfico de aviones muy pesado, que son los aeropuertos más ocupados en la nación. Esa es la mejor forma de recordarnos de lo que son aeropuertos controlados o espacios de que se encuentran con aeropuertos que están en un control airspace o un espacio controlado. On control. Vamos a cubrir ahora lo que son un espacio que no es controlado. Todo aquel aeropuerto que no tenga una torre de control en uso es considerado no controlado. Aquí tenemos básicamente una clase de espacio aéreo mejor conocido como Gulf o G o Gulf, en el cual los pilotos, al igual que el avión, no están regulados a seguir las regulaciones o las certificaciones. Básicamente en Class G el piloto puede operar siempre y cuando mantenga la seguridad tanto de las personas que van en el avión como lo que está en la superficie de la tierra, que pueden ser animales o propiedad. ¿Okay? Special use o uso especial. El uso especial es un espacio o una área confinada en el cual está básicamente requerida por procedimientos. Muchas de estas áreas son básicamente, vamos a ponerles así por el estilo, bloqueadas para alguna actividad que se está ejercitando en esos momentos. ¿Okay? Por ejemplo, el gobierno controla mucho el espacio especial para proteger instalaciones, buildings o áreas que son de seguridad nacional, pero también pueden ser utilizadas para cuando existe una actividad que hay que proteger una magnitud de gente que se encuentran sobre la superficie. Pero muchas de las veces estas áreas son controladas por el gobierno. Y en estas áreas podemos encontrar las más comunes, que son, tenemos alrededor
son como 10, pero las más comunes son prohibited, que son prohibidas, restringidas, áreas de alerta, áreas de precaución y áreas de uso militar. Cuando hablamos de las alturas dentro del espacio aéreo, hay dos tipos de altura que se mencionan. Una de ellas es Above Ground Level, mejor conocida como AGL, y la otra es conocida como Above Sea Level, que significa sobre el nivel del mar. La diferencia entre ellas una es sobre el nivel del mar, como podemos ver aquí en la gráfica, y la otra existe sobre la superficie donde se encuentra el avión o la pista donde el avión va a estar despegando. Cuando hablamos de charted, muchas veces, la mayoría de las veces, mejor dicho, la definición del espacio aéreo puede ser tanto en MSL o AGL sobre la tierra o sobre el nivel del mar, pero cuando en la definición se incluye el término charted, que significa gráfico, cuando se pone en una gráfica, pues casi todas las alturas están hechas sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a explicar esta gráfica un poco más en profundidad. Como podemos ver, aquí tenemos una parte o un pedazo de la gráfica que se ubica en la parte izquierda, como podemos ver, y habla sobre Colorado Springs Airport. Colorado Springs Airport tiene un espacio aéreo clase C. Por tal razón, como podemos ver en el círculo rojo, dice que clase C comienza desde la superficie de la Tierra y se extiende hasta una altura de 10.200 pies. ¿Cómo el cartógrafo adquiere este número? Es bien simple. Básicamente, el aeropuerto se encuentra a una altura de 6.187 pies, ¿ok? Como podemos ver sobre el nivel del mar. Y encima de eso es que se construye o se desprende hacia arriba clase C Airspace o clase C Espacio Aéreo. Por definición, clase C comienza desde la superficie y se extiende hacia arriba hasta una altura de 4.000 pies AGL. Como estás viendo, tenemos dos tipos de altura. Tenemos altura basada sobre el nivel del mar y la otra sobre la superficie donde el avión está despegando. Si sumamos o unimos esas dos alturas, llegamos a la conclusión de que la altura total es 10.187 pies. Ahora, el cartógrafo también incluye en esto un factor de seguridad de algunos pies. En este caso serían 13 pies. Si sumamos 13 pies a la altura original que ya hemos calculado, que son 10.187, llegamos a la conclusión que es 10.200 pies sobre el nivel del mar, que por lo tanto podés observar en la gráfica que dice que el espacio aéreo en Colorado Springs comienza desde la superficie hasta una altura de 10.200 pies. Eso básicamente es lo que significa charted o gráfico. Una vez más, para resumir, una vez que encuentras esta definición, lo que significa es que las alturas, tanto AGL o MSL, están unidas y te la van a dar en una forma gráfica y significa que las alturas que vas a leer en esa gráfica van a ser en MSL. Control Airspace. Control Airspace es todo aquel tipo de airspace que es controlado y entre esos encontramos Class A o Alpha. Y como podemos ver, clase alfa se extiende desde 18.000 pies hasta 60.000 pies. Otra forma de verlo es desde Flight Level 180 hasta Flight Level 600. Muchas de las personas o usuarios que operan en esta altura son la mayoría de las líneas aéreas o aviones que son presurizados, que vuelan a una altura bien alta y se encuentran en área de espacio aéreo, mejor conocido como alfa. Este espacio también se extiende sobre 12 millas náuticas sobre las costas de los 48 estados de los Estados Unidos, Alaska, Puerto Rico y territorio de los Estados Unidos. Para operar en este tipo de espacio aéreo se requiere un plan de vuelo bajo instrumentación y el avión, al igual que el piloto, tienen que estar certificados. Class Bravo también se encuentra donde Control Airspace, como podemos ver.
Aquí podemos ver que Class Bravo se extiende sobre la superficie de la Tierra hacia una altura máxima de 10.000 pies. Eso es lo que dice la definición. Y puede ser configurado dependiendo del área donde el espacio aéreo se está levantando. Como podemos ver, el Inner Circle de Class B Airspace o Class B o Bravo comienza desde la superficie hasta 10.000 pies y tiene un radio de aproximadamente de 5 millas náuticas. Ahora, tenemos otra superficie fuera de esa área, como podemos ver en este ejemplo, a 5.000, 6.000 y 6.500 pies. Estos son los ejemplos que yo le estoy dando en esta gráfica, pero esos números pueden ser variados dependiendo de la configuración de la clase Bravo en el aeropuerto donde se encuentre. Este también tiene un outer ring de aproximadamente 30 millas náuticas, que no es visible en esta gráfica, pero lo podemos ver más adelante en una forma gráfica sobre una gráfica o chart de navegación. Class Charlie o Class C Airspace, como podemos ver, se extiende desde la superficie hasta una altura máxima de 4.000 pies, AGL, above the ground, o sobre la superficie, y tiene otro shell o superficie que comienza desde 1.200 pies hasta una altura de 4.000 pies. El Inner Circle, que es básicamente lo que se extiende sobre la superficie hasta 4.000 pies, tiene un radio de 5 millas náuticas, y el Outer Shell tiene un radio que cubre aproximadamente 10 millas náuticas. Tenemos otro Outer Ring que no es visible y que incluye aproximadamente 20 nautical miles o 20 millas náuticas. Control Airspace, todavía estamos hablando de Shattered. Como mencioné al principio, cuando es Shattered, la definición te dice que el espacio aéreo en Class D Airspace comienza desde la superficie hasta una altura de 2.500 pies AGL, pero cuando lo vemos en una forma gráfica, en la gráfica que usa el piloto o el chart de navegación, pues ese número lo vas a ver en una forma en MCO. La altura se va a leer en una forma en MCO, no en AGL. AGL en este caso es para la definición del espacio aéreo. Como estás viendo, dice Charted. Este incluye un radio de 5 millas náuticas desde el centro del aeropuerto. Control Airspace, también tenemos Class Echo. En Class Echo tenemos un espacio aéreo que tiene aproximadamente 5 fases. ¿Okay? La mayoría de las veces el espacio aéreo comienza desde la superficie, ¿okay? Hasta que encuentra el próximo espacio aéreo, y también muchas veces existe sobre otras clases de espacios aéreos. Voy a estar explicando esto en una forma más gráfica en los próximos slides que vamos a ver a continuación. Con Control Airspace tenemos solamente una clase, que es mejor conocido como Golf. Solamente se extiende básicamente desde la superficie hasta que llega a la superficie de otro espacio aéreo, que puede ser Echo o puede ser Bravo, Charlie, etc. Pero básicamente todos los aeropuertos que no son controlados, que no tienen una torre de control por debajo de 700 pies, tiene un tipo de clase mejor conocido como Golf. Una vez que se extiende por encima de 700 pies, ya comienza otro tipo de espacio que es mejor conocido como Echo. Pero por lo tanto, todos los aeropuertos, como mencioné, que no tienen un control tower en operation, pues básicamente están requeridos por un espacio que es mejor conocido como Golf. Special Use Airspace o uso del espacio especial. Tenemos básicamente 5 áreas en este tipo de espacio. Tenemos lo que se conoce como Prohibited Area, que es una área prohibida. Tenemos lo que se conoce como Restricted Area, que son áreas restringidas. Tenemos un Alert Area, que son áreas que son de alerta.
Tenemos un Warning Area, que es una área de precaución, y tenemos una área que se llama Military Operation Area, que es de uso militar, y hay otras más, pero estas son básicamente las más importantes. Siempre que entras en un área de esta o te acercas a un área de esta, hay que tener mucha precaución porque muchas de ellas no pueden ser penetrables por un avión o a menos que tengas un permiso, y muchas veces no lo vas a adquirir porque requiere de mucha documentación. Este tipo de espacios aéreos muchas veces se extienden sobre la superficie hasta el próximo airspace o capa del próximo espacio aéreo que te encuentres. La gráfica, como vemos arriba en el top view, podemos ver cómo luce una área prohibida, cómo luce un área restringida, cómo luce un área que está bajo alerta, una área que está que te están dando área de peligro o warning, y una área donde se encuentra un Military Operation Area. En esta gráfica podemos ver básicamente cómo todos los espacios se compenetran y se extienden sobre la superficie. Como discutí al principio, Clase A comienza a 18.000 pies y se extiende hasta 60.000 pies MCL, y por encima de Clase A o Alfa, como puedes ver, existe Eco, que es otro de los fases de Clase E. Clase E también existe en la parte posterior, como puedes ver, desde la superficie hasta el próximo tipo de airspace que se encuentre o tipo de clase aéreo que colinde. Como podemos ver, sobre encima de Clase B tenemos Clase E, sobre encima de Clase C, que es Charlie, tenemos Clase E, por encima de Clase D, que es Delta, tenemos Clase E o Echo. Por encima de cualquier tipo de Special Use Airspace o uso especial tenemos Clase E. Por encima de Clase G, que hay tres tipos, tenemos Clase E, comenzando a 16.500 pies. Tenemos sobre Clase G o Gulf, por encima de 1.200 pies AGL tenemos Clase E, y por encima de Clase J o Gulf, por encima de 700 pies tenemos una vez Clase E. Esta es la forma más sencilla y gráfica de representar el espacio aéreo como estamos observando. Contour Interval Elevation, ¿qué es lo que significa esto? El color que tú ves en una gráfica aérea, ¿ok? O una gráfica de navegación, el color que existe en el background no tiene que ver nada con respecto al espacio aéreo. Lo que significa es básicamente cómo la elevación del terreno aumenta o disminuye una vez que el avión se desplaza sobre esa superficie. Vamos a cubrir con un poco más de profundidad lo que es Class B Airspace o Class Bravo. ¿Ok? En Class Bravo, como dije al principio, se extiende desde la superficie hasta una altura de 10.000 pies sobre el nivel del mar. Eso es lo que dice la definición. Y dentro de ese tipo de airspace podemos tener diferentes superficies comenzando a diferentes alturas, que para este ejemplo, con respecto a la gráfica náutica que tenemos a la parte izquierda, podemos ver que hay superficies comenzando a 3.000 pies, 5.000 pies y 4.000 pies. Class C Airspace o Class C Charlie, como dije al principio, comienzo desde la superficie hasta una altura de 4.000 pies sobre el ground AGL, y tenemos otra superficie comenzando a 1.200 pies con un top limit que es compartido con el inner circle de 4.000 pies. Como podemos ver, en la gráfica de vuelo, como pueden ver en la parte izquierda, podemos ver que hay un big net o un veil que tiene un color marrón bien sólido. Eso es lo que se conoce como las 30 millas náuticas, que es parte también de Class C Airspace. Class D Airspace o Class Delta se extiende desde la superficie hasta una altura, según por la definición, 2.500 pies. En este caso está configurado específicamente para este tipo de área
y en este caso se extiende desde la superficie hasta una altura de 3.000 pies, como podemos ver en la gráfica náutica por el cuadrado con el número 30. El número 30 lo que significa es que el top limit la altura máxima en ese tipo de espacio aéreo de clase D llega a una altura de 3.000 pies. Una vez por encima de los 3.000 pies, encontramos clase E dentro de ese segmented circle, como estamos viendo. Pero si te mueves una parte hacia afuera, podemos ver que clase E comienza a una altura de 2.200 pies sobre la superficie. Class D o Class E Extension Airspaces. Aquí tenemos una combinación de lo que es Class D y Class Echo, Class Delta and Class Echo unidos. ¿Okay? Podemos ver que Class D comienza desde la superficie hasta una altura de 2.500 pies. ¿Okay? Pero tenemos unos extrusion en la parte de afuera del segmented line, de blue line de Class D, color magenta o violeta, como lo puedas ver gráficamente en tu pantalla. Lo que significa es que ahí tenemos Class E o Echo comenzando desde la superficie, sobre la superficie de la Tierra hasta el próximo encuentro con otro tipo de espacio aéreo. Class Echo. Aquí tenemos otro ejemplo de Class Echo. Tenemos Class Echo comenzando desde la superficie hasta donde se encuentra con hasta la próxima capa de espacio aéreo. Mejor dicho, from the surface up to the next overlaying airspace. Eso es lo que significa. Como puedes ver, el continuous line o el segmented line que estás viendo en color magenta es lo que representa los boundaries de ese Class E airspace que comienzan desde la superficie. Si te mueves afuera de lo que es el segmented line, podemos ver que tenemos Class E airspace comenzando a 700 pies y tenemos Class E airspace comenzando oso a 1.200 pies. Class Gulf o Class G airspace comenzando desde la superficie, que es lo que vemos aquí en color magenta. Podemos ver que Class G airspace dentro de ese thin big line que estás viendo, comienza Class G airspace por debajo de 700 pies, que sería 699. Pero una vez que llegas a 700 pies, comienza Class E airspace o Echo. Ahora, si te mueves en la parte de afuera, puedes ver que hay tipo de espacio aéreo comenzando a 1.200 pies sobre la superficie. Class G airspace comenzando desde la superficie hasta una altura de 1.200 pies. Aquí, como podemos ver en el thin mark, que es color verde, en la gráfica, podemos ver que el espacio aéreo está comenzando a 1.200 pies sobre la superficie. También tenemos tipo de Class Echo airspace debajo de 700 pies. Y por debajo de 1.200 pies, que serían 1.199, tenemos también espacio aéreo clasificado como Gulf, por debajo de 1.900 pies. Una vez que llegamos a una altura de 1.200 pies, tenemos Class Echo. Y también tenemos espacio aéreo en la parte baja de la gráfica, comenzando Class E a una altura de 700 pies. Eso es todo lo que tengo en el día de hoy acerca de Airspace Classification o la clasificación del espacio aéreo. Espero verlos en una próxima ocasión y no se olviden de suscribirse.